35 milímetros despliega un nuevo rollo. Los saluda Juan David Martínez Zuluaga, encantado de llevarles a sus casas estas visiones distintas de los fotogramas, este encuadre distinto hacia las películas que vemos a diario o que vemos, bueno, en distintas periodicidades. Nos acompaña como siempre Carlos Fernando Alvarado. ¿Cómo estamos, Carlos? Juan, muy bien, como siempre, muy contento de la invitación, de estar con vos, de conversar de cine al estilo tertulia que nos gusta, obviamente ofreciéndole a nuestros espectadores nuestras propias perspectivas frente al cine. En algún momento lo decíamos, si bien hay algunos elementos de crítica, yo en lo particular no me decanto por la crítica. Juan sí tiene un espíritu de crítico diferente, lo mío es un poco más... Vos has trascendido, sí, yo diría. Yo no sé si es trascender, pero lo mío es más, yo creo que es retirarse. Pero yo digamos que me retiro más como al comentario de lo que me gusta, de lo que leo y sobre todo de lo que el tipo de relaciones se puede encontrar con otras temáticas que me gustan. Análisis. No sé si eso sea la idea, pero digamos pues que eso es lo que queremos ofrecer a nuestros oyentes, ojalá lo puedan disfrutar. Y por supuesto tenemos en muy alta estima a los críticos de cine, siempre esperando nosotros pues que la crítica sea una crítica juiciosa y responsable, que no sea, como ocurre en ciertos momentos, caprichosa, la imposición del gusto del crítico respecto a las obras, que eso nos parece un poco peligroso para una buena conversación. Sí, sin llegar pues obviamente a que allí se esconden tras de eso ciertos rasgos de egolatría y de narcisismo. Pues por lo menos esperamos que eso permita el diálogo y la conversación. Esperamos nosotros siempre una buena conversación y un buen diálogo. O sea, en lo particular, creo que Juan comparte esa posición conmigo. Este asunto un poco, digamos, de las guerras, pues, entre unos y otros, de quién tiene o no la razón frente a fenómenos culturales cuya complejidad es precisamente la complejidad de lo que se aleja de la verdad. O sea, es la complejidad de la estética. No es un asunto de quién tiene la razón o no. O sea, eso creo que eso es perder de entrada un poco el espacio. Bueno, dicho eso, un poco de preámbulo, pues un placer nuevamente hablar de cine. Hoy tenemos como plato principal... ¿Y nos vamos a lo clásico? Sí, una invitación muy especial para hacerles a ustedes en nuestra conversación, y es encontrar una película clásica. Una película, bueno, incluso diría uno como a corte entre el clasicismo y la modernidad en términos de historia del cine, pero que es una película ya por supuesto de los grandes anaqueles. Queríamos también como dar un espacio a eso, no solamente concentrarnos en las películas que están más cerca, digamos por lo menos cronológicamente a nuestro tiempo, y que por supuesto pues creemos que amerita hacerlo, de hecho un poco alrededor de una excusa, y es que Cine Colombia ha estado presentando un pequeño ciclo de clásicos entre Kubrick y Hitchcock. Exacto, entre estos dos grandes directores. Entonces es una selección muy particular, pues, es decir, aparte de ser dos grandes, no sé por qué se decantan como por una selección de dos directores relativamente distantes entre sí. Muchísimo. Pues, más allá de ser británicos. Sí, más allá de ser británicos, pues la curaduría no sé a qué responde, pero bueno. Y a razón de eso queremos hablar de una de esas películas que estuvo allí, que es Psicosis. Claro que sí, recuerden que aquí siempre hemos querido brindar distintas voces, incluso hoy tenemos a una compañera bastante especial que nos va a acompañar el día de hoy, y lo que queremos es siempre brindar otro tipo de perspectivas, no anclarnos únicamente un tipo de cine. La semana pasada estuvimos hablando de una película bastante independiente, hoy queremos irnos hacia lo clásico y bueno, quién sabe qué nos deparará el futuro de aquí en adelante, así que sin más iniciamos con este programa de 35 milímetros recargado. This is Sparta! Expecto Patronum! I am gonna kill Bill. What about us? You'll always have Paris. Tell me, do you bleed? With great power comes great responsibility. The name's Bond, James Bond. Well, a boy's best friend is his mother. Nadaremos, nadaremos. Esto es 35 milímetros recargado, un enfoque más allá de los fotogramas. Todo lo que siempre quiso saber sobre cine, pero nunca preguntó. Estos son Ociosidades Cinéfilas. Y bueno, antes de iniciar quisiera tener una pequeña discusión en torno a cierto evento noticioso que hubo hace unos cuantos días relacionado con el tráiler de Sonic. Primero que nada, es una película que creo que nadie pidió. Es un personaje que sé que es un ícono
cultural, es un icono pop, pero creo que ya pasó sus mejores años. Incluso los de la propia industria de videojuegos dicen que ya es muy difícil hoy en día encontrar un buen juego de Sonic. Ya quiero que Carlos nos comente cuál ha sido su experiencia respecto a este personaje, pero el asunto es que, bueno, prometieron una película que nadie pidió, la van a hacer. De hecho, el tráiler tiene mucho aire a Hop, el conejo de Pascua que hubo hace unos cuantos años, que era una animación así híbrida, más bien bastante terrible. Justamente con el actor el que hizo de Cyclops en la primera trilogía de X-Men, James Marsden. Sí, que todo el mundo le dice que pecado está pagando este pobre hombre haciendo este tipo de películas. Entonces hubo gran polémica, sobre todo porque el diseño de personaje estuvo más bien, digamos que poco agraciado. Ya nos entraremos como tal a hablar propiamente del diseño. Pero Carlos, coméntanos primero cuál ha sido tu relación con Sonic y si en verdad esperabas una película de este estilo. No, realmente mi relación ha sido distante. Yo también crecí con el mundo de los videojuegos. No soy un gamer, pero he disfrutado. No obstante, he estado lejos de las consolas Sega, que es donde entiendo, claro que está sí. equivocado, se sí, origina... Sí, pues luego la compró Nintendo, pero originalmente que se origina en Sega. Entonces digamos pues que en mi época estaba con consolas Nintendo, entonces yo no jugué Sonic sino por allí en casa de un par de amigos que tenían la consola. Entonces no tuve una relación muy cercana, ni de experiencia como jugador, ni directamente un poco del impacto cultural. Sé que después, como lo dice Juan, que lo adquiere Nintendo, empiezan a aparecer una cantidad, digamos, de crossover. Sé que Mario, Sonic, Juegos Olímpicos, por ejemplo, fue uno de los juegos emblemáticos de la consola Nintendo Wii cuando aparece en el 2006. Claro que sí. Pero como lo dice Juan, obviamente, digamos que en términos del mundo de los videojuegos, en especial en la cultura niponesa y por supuesto americana, ha sido un personaje, digamos, muy querido. No sé si a la altura de Mario Bros, pero sí, digamos, como alcanzando a tener su propio podio dentro de los imaginarios sí. De los públicos. Llama la atención, como dice Juan, que se esté apostando por una película de este tipo cuando, por ejemplo, no tengo yo presente dentro de mi horizonte como que haya una apuesta, digamos, del mundo gamer por él. Juan nos dice que incluso son pocos los videojuegos de Sonic buenos que se puedan encontrar. Entonces, digamos que en esa medida piensa uno que a qué razón, más allá de la nostalgia o una estrategia de venta, quizás vengan videojuegos después, puedan haber detrás de esta propuesta. Muchas veces estas casas productoras tienen relaciones de mercadeo directo con las mismas industrias del videojuego. Yo podría explicar qué es lo que está pasando detrás de eso. Dicho eso, nada, pues finalmente yo no he visto el tráiler, solamente vi un par de imágenes alrededor un poco de la crítica de los públicos respecto al diseño del personaje. Diría uno muy rápidamente que claro, que el diseño es un diseño bastante desaliñado, que es un diseño pues que finalmente no entusiasma. Muy todavía humanizado el diseño del personaje, en especial en la parte del cuerpo, versus un poco la caricatura, el ejercicio de caricatura original, sí, que eso responde un poco a por qué viendo ese tráiler la gente cercana a la cultura se manifiesta y dice, venga, no nos vayan a llevar otro fiasco de ese tipo de adaptaciones, que en particular las adaptaciones que vienen tanto del anime, del manga, del cómic y del videojuego tienen pecados, sea por líneas narrativas, sea por líneas visuales. Y aquí estuviéramos como ya temiéndonos, siguiendo a los públicos, como que visualmente puede haber una gran decepción. Creo que haces una lectura perfecta de este asunto. Parto de distintos puntos. En primer lugar, aquí haciendo una pequeña retrospectiva, una pequeña radiografía, Sonic inició justamente como un personaje que era competencia directa de Mario, pero que querían hacerlo como más juvenil. Entonces por eso los zapatos rojos, que tienen cierta reminiscencia también a Michael Jackson, este estilo que era estilo de juego muchísimo más rápido. Recordemos que Sonic corre, se supone que es un erizo súper veloz. Entonces tiene como este elemento aerodinámico que buscaba como esa aquiescencia por parte del público más adolescente, pero pues que vimos que empezó a entrar en quiebra, que luego fue absorbido justamente por la competencia y que hoy en día pues tenemos esta visión que justo como vos decís, yo sin ser diseñador, creo que lo que peca aquí es justamente ser demasiado humanoide y no quedarse con la lógica de la caricatura original. Yo sé que cuando hablamos de cambio de medio, deberíamos estar hablando justamente de este cambio de transición en muchos sentidos, ¿no? De que tiene que adaptarse, pero hay que mirar como con qué lógicas también justamente se adapta. Yo creo que aquí ya queda como una mezcla bastante extraña entre un niño, un erizo aquí bastante, que de hecho resulta feo. Yo creo que esto roza como con el valle inquietante. Entonces, la gran noticia es que la gente se quejó de esto y el director dijo, no se preocupen, hemos escuchado sus críticas, lo vamos a cambiar, lo vamos a remodelar. Entonces, yo justamente quisiera preguntarte en torno a eso. Estamos en un punto en la época del cine donde ya hay tanto feedback que los propios productores, obviamente conscientes de que ahí tienen, que les va a dar de comer, están al tanto de que pueden cambiar algo y lo van a cambiar si el público lo exige. Entonces, algo me parece particular. Eso es bien interesante porque, bueno, primero la estrategia no es una estrategia
necesariamente novedosa. De hecho, no sé desde qué años, pero tengo la idea de que esto es desde la década del 30. Existe, no sé el nombre oficial, pero existe un ejercicio de que las películas se presentan a grupos de públicos. Claro que sí. Un screen test, que le llaman. Screen test, antes de ser presentadas, y a razón de ellas se hacen ajustes a los filmes. Lo que estamos viendo aquí es que es un ejercicio no exactamente de screen test, que bien lo dijimos, viene un poco es del visionado del tráiler, sí, pero un poco, digamos, así, atendiendo ya a una audiencia mayor, a un posible público mayor, y por supuesto respondiendo a un criterio de mercado. O sea, ellos ya anticipan un problema, pues tratar de solucionarlo. Eso puede tener ventajas y desventajas. Ventaja grande es sumarnos un poco a esta lógica reticular de la comunicación hoy en día, donde ya no es un asunto de masas, de una masa que envía un mensaje, sino un juego en red en que hay retroalimentaciones. Muchísimo más personalizado, claro, en cierto sentido. Y donde incluso la audiencia empieza a participar en la construcción de sus películas. Desventajas precisamente es un poco la limitación de la figura de autoría, de la poética de un director que está intentando hacer su propia obra y empieza a responder finalmente a estrategias de mercado y decisiones. Siente uno allí, si lo quiere mirar desde un lado muy negativo, que es casi el peso del productor imponiéndose sobre el director. Claro que sí. Y ya cuando la voz del productor se replica o tiene resonancias en el público que decide. Yo en lo personal, eso es un comentario, soy muy distante en general, no solo con el cine, sino con el mundo narrativo, como al tema de especular hacia dónde debería ir o no un tipo de trabajo. Alguna vez escuché decir, pues si usted está tan creativo, haga usted su película, haga usted su historia. Porque finalmente se teje allí una cosa como de imposición colectiva que podría ser interesante, pero peligrosa todavía para los que quizás somos muy románticos, conservamos la idea de la voz del director. No, y un poco lo que se supone que la obra tiene que hablar por sí misma, ¿no? Claro, no debería estar imponiendo, porque entonces ¿qué galimatías terminamos armando? ¿Y a quién se complace? O sea, ¿a quién se complace? Siempre van a haber allí gente que no está satisfecha, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que es una estrategia interesante, por supuesto que habla muy bien de la comunicación digital hoy en día, pero creo que tiene peligros artísticos. Lo que suele pasar con las series, ahora por ejemplo con Juego de Tronos y la cantidad de gente con todas sus teorías anticipatorias. Y entonces todo el juego de decepción, porque es que no se comparte. Entonces siento yo que empiezan a imponerse una carga muy pesada a quienes están trabajando. Espera uno con solidez creativa intentando en ese juego. Pero igual eso es un poco, digamos, el tipo de medio que estamos viviendo. Y un elemento también, vuelvo, insisto, interesante cuando miramos esa lógica de intercambio también, de participación. Bueno, yo realmente quería traer este tema de conversación a la mesa porque me llamaba muchísimo, o sea, no porque la película me interese, lo más seguro es que la termine ignorando, pero sí me llamó mucho la atención este movimiento por parte de la dirección, justamente lo que vos decías de los screen test, eso sí lo tenía muy en claro, sobre todo porque los cambios suelen hacerse, es sobre todo el asunto de la forma, ¿no? Del montaje, de pongamos estas escenas, quitemos esto, pero ya un cambio tan netamente estético sí se me hizo muy, muy, muy particular, sobre todo porque sabemos que estas películas, y sobre todo porque la tecnología se presta hoy en día, todo lo graban con una especie de modelo inicial y lo único, entre comillas, porque sabemos que es un trabajo muchísimo más complejo, lo único que tienen que hacer es poner encima, repasar encima con otro tipo de modelo. Entonces me hizo muy particular este tipo de asuntos y hay que ver si a futuro justamente se terminan replicando. En proyección. Y en nuestra sección principal, Psicosis de Alfred Hitchcock, clásico de 1960 del que estamos hablando a propósito del ciclo que Cine Colombia tiene desde hace unas cuantas semanas relacionadas con Hitchcock y con Stanley Kubrick. Entonces hoy quise hablar justamente de este clásico, creo que es un clásico que nos ha marcado a muchos, que en su momento golpeó fuerte a la industria y al público en general y a la crítica. Entonces hoy nos acompaña una gran amiga, Majo, ¿cómo estás? Hola Juanda, muchas gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes dos acá compartiendo alrededor de lo que les apasiona. Nos apasiona a los tres, el placer es nuestro además. Claro que sí, sobre todo porque aquí el profe me comentó que tenías como cierta, no sé si fijación hacia la película, o que por lo menos la habías tratado hace un tiempo, digamos que a nivel sí, de análisis profundo, entonces encantadísimos de escuchar tus lecturas. Muchas gracias, Wanda.
Bueno, sobre Psicosis, ¿qué se puede decir? Ya la he visto muchísimas veces, mientras más la veo, más elementos le encuentro. Es una de mis películas favoritas. Creo que me embeleza mucho la iconografía que tiene, sobre todo por el asunto de cómo tratar al asesino, de cómo tratar estos elementos de la taxidermia, de la casa que está detrás del motel desolado, de por supuesto la chica que tiene delirios de persecución, esta paranoia. Y aquí me adelanto un poco. La última vez que la vi, que la pude ver la semana pasada, encontré algo muy bello, y es que me pareció que es una película muy neurótica, en el sentido de que mientras que otras propuestas apelarían a la elipsis o saltemos directamente a lo que tiene que ver, no, aquí vemos que los personajes son muy meticulosos. Recuerdo mucho, por ejemplo, la escena de Norman Bates justamente limpiando la escena del crimen, lo meticuloso que es, limpiando todo, limpiando los pisos, empacando todo. Entonces me parece que la película apela mucho a ese neurotismo, ligado también pues como a la psicosis, en cierto sentido, de lo que quiere apelar. Entonces ya después de esta pequeña introducción, no sé, cuéntenme qué les apasiona esta película, qué les gusta, qué lecturas tienen alrededor de ella. Bueno, pues siguiendo tu idea, yo creo que con eso lo que logra la película es su ingrediente mágico, que es lograr la intriga, el suspenso, y que es lo que nos hace apasionarnos por esta película. Y que uno siente que Hitchcock juega con uno, que es lo que a él pues le gustaba hacer. Bueno, ya metiéndome un poco como por lo que yo pude leer en la película, podemos hablar de Psicosis, que es una película que hace parte de un cine manierista y barroco. Ya entonces, adentrándome un poco en lo que es el manierismo, es un concepto que se adoptó, un concepto que nació para hablar de ese arte que se hacía entre el Renacimiento y el Barroco, como una propuesta que quería protestar a esos criterios naturalistas del Renacimiento. Entonces esto es un poco lo que también hace Psicosis, de muchas maneras. Los rasgos manieristas están presentes en esta película de muchas maneras. A ver qué rasgos manieristas podemos encontrar acá. Los personajes ya no tienen ese heroísmo que caracterizaba al cine clásico. Caso concreto, Marion Crane en Psicosis es una persona que roba un dinero, y es ese robo lo que permite que la película dé inicio, que la historia tenga un comienzo. Luego vemos un asesino, también una figura de antihéroe. Bueno, hablando de otros rasgos manieristas, también está la ambigüedad en los personajes, que no logramos saber como qué es realmente lo que quieren. Entonces siempre estamos como ante esa duda. Otro importantísimo es el rol del director, del autor, y que no se quiere mostrar tanto, o sea, no es tanto el contenido y la historia como tal la que nos llama la atención, sino la forma en la que está presentada. Entonces ahí ya tiene más importancia la escritura del filme como tal, y todo lo que nos presenta la película en sí, en su forma. Pues no sé, eso como para iniciar un poco, porque pues hay mucho para hablar de manierismo y no quiero quedarme con la palabra, pero es eso, de pronto empezar a hablar de que es una película manierista, y ahorita pues podemos seguir hablando un poco para no quedarnos ahí en esa idea. Claro que sí. A mí me gusta mucho además de lo que nos cuenta Majo, porque claro, estamos en una película que en su momento, primero desde el punto de vista de producción, no era una apuesta para el director, en la medida en que el director ya estaba, digamos, figurando como Main Street dentro de Hollywood, podía hacerse cargo del proyecto que quisiera. Estos son proyectos que se rueda con menos dinero para la producción. Es una película que se rueda por decisión del director en blanco y negro, porque quería una estética de este tipo, cuando finalmente el blanco y negro cada vez, digamos, retrocedía, los públicos se resistían a una estética finalmente que los alejara un poco, digamos, de un color más edulcorado, por jugar un poco con los términos. Entonces digamos que allí hay una película, entre comillas, que se aleja, como lo dice María José, de lo clásico, no solamente desde el punto de vista narrativo, sino desde el punto de vista de la producción. Y por supuesto que tiene un par de puntos de giro que logran, digamos, sabotear narrativamente, y vuelvo e insisto, el modelo de la industria, y es que el personaje, digamos, protagónico femenino,
que hay dentro de la película, que además es un personaje de cartel, es el personaje con el que se vende, muere a los 40 minutos de la película. Y eso, digamos, pues que genera un boom dentro del espectador increíble. Un poco, digamos, Hitchcock jugando con las expectativas o los imaginarios del espectador. Y es, bueno, es que el protagonista no puede morir, o si muere, muere al final. Y aquí hay un juego particular para darnos un giro de tuerca, pero que no aprieta la película, sino que la distiende, diría yo, porque como muy bien dice Majo, nosotros no sabemos realmente qué es lo que quieren y buscan, y nos empieza a hacer esa cantidad de giros. Entonces, a mí eso me encanta un poco como el proceso narrativo de Hitchcock, que es apostarle a esa estructura manierista tan marcada y generarle, digamos, como ese giro al espectador, que lo ponga, obviamente, cavilar de otra manera dentro de las películas. Ahora, una cosa interesante es pues esta obsesión que tiene Hitchcock con la lectura del psicoanálisis. Es decir, o sea, no lo hemos visto solamente aquí, sino en las películas anteriores. Incluso un poco, digamos, los críticos de Freud se distancian precisamente del psicoanálisis en sus orígenes, porque sus categorías de lectura de personalidad eran categorías, por llamarlos de la manera más sencilla, negativas. Es decir, que Freud calificaba a las particularidades de los pacientes de manera con bastante desdén. Entonces, tú eres un maníaco, tú eres un perverso. Entonces, digamos que jugar con esto allí, esto obsesionó a Hitchcock, pues, su interés obviamente por lo oscuro, y es un encanto, pues, como lo proyecta dentro del cine. Por supuesto, hoy en día eso es un comentario que ya han hecho cantidades de autores. Si no, pues recomiendo leer la obra de Slavoj Žižek para ver toda esa lectura lacaniana, freudiana de lo que hay dentro de Psicosis, pero es encontrarnos, como poner en pantalla una teoría psicoanalítica de esta manera. Yo no me quiero adelantar al final, pues, porque si bien puede que no se haya ningún spoiler en la actualidad, pero digamos que para el espectador que no la ha visto, tiene que gozarse ese final en el sentido del gozo doloroso de Freud con lo que ocurre en este desenlace. A mí me encanta este tipo de cosas. Y bueno, para sumar allí, pues me quedo con la escena de la ducha, que no sé cuándo Juan y María José nos quieran contar de esa escena. Pues bueno, antes de hablar un poquito por encima sobre la escena de la ducha, yo lo que quería comentar es, ligándome a este punto del anecdotario, que por aquella época a Hitchcock le decían: queremos que hagas una película de James Bond. Y él decía: no, si quiero una película de James Bond ya existe intriga internacional, yo no me voy a repetir con este tipo de cosas. Entonces está toda la parafernalia que se montó alrededor de esta película, de cómo se creó Psicosis, de cómo se basó en un libro y Hitchcock compró todos los libros del país para que nadie supiera cuál iba a ser el final, de la parafernalia que hubo al asistir a la obra, que nadie podía entrar si ya había iniciado, que le pedía a la gente que no contase el final de la obra. Creo que hay algo también como muy mágico alrededor de esto. Y pues bueno, realmente la escena de la ducha como tal, pues yo digo que es lo magistral en montaje, ver lo bien que funciona. También porque aprovecha mucho el asunto del blanco y negro, lo que vos hablabas ahorita. Y lo digo pensando en la réplica que se hizo de la escena mucho tiempo después, gracias a Gus Van Sant, con el remake plano a plano que decidió hacer, que la escena no funciona igual justamente porque está a color. No aprovecha esos claroscuros, esos contrastes, ese desenfoque. Y obviamente tampoco es igual, bueno, no funciona igual por la propia época, porque miremos que Hitchcock, a pesar de que es una película que es, en teoría debería ser muy sangrienta, porque estamos hablando de un asesino en serie, tomamos en cuenta que aunque la película está basada en un libro, el libro está basado en un personaje que sí existió, que se trata de Ed Gein. Entonces me parece bastante particular como todo este juego y realmente la poca sangre que utiliza y lo sugestivo que puede llegar a ser. Cuéntanos, Majo, ¿cuál es tu visión sobre justamente esta escena de la ducha? Bueno, esta escena de la ducha yo creo que es de las cosas que más me llaman la atención a mí también de Psycho. Esto y también la musicalización del filme que me parece una locura. Estos violines que alguien leí por ahí que los describía como violines felinos. Es algo que me pareció súper acertado. Y la escena de la ducha, bueno, simplemente es maravilloso como coge cada momento y te atrapa. En lo que estudiamos sobre esta escena, encontramos que existen unos planos detalle, y aquí es importante hablar de Omar Calabrese, que nos hablaba de estos planos detalle como una posibilidad de enfatizar en lo escandaloso. Y aquí yo creo que eso es lo que nos llama la atención, porque ¿en qué enfatizamos acá? En la violencia, en cómo acuchillan a Marion. Y en cómo justamente en cada cuchillada hay un corte justamente de cada clip. Entonces creo que eso es como muy psicológico para el propio espectador, ¿no? Da esa sensación de que lo están también acuchillando, apuñalando a uno.
Total. Y además que se le suma eso, el hecho de que uno quiere ver quién hay detrás de la cortina de la ducha y nunca lo logramos ver. También incluso hay un plano detalle en los anillos de la ducha y cómo se va cayendo la cortina, porque Marion se pega de ella como para no caerse. Entonces es maravilloso cómo se trabajan ahí los detalles y cómo eso también nos genera una tensión. Y al final también está espectacular cómo termina esta escena, como está el hoyo, el desagüe. Vemos como el agua va entrando allí y después nos encontramos con un ojo gigante. El sentido del ritmo es increíble y digamos que como esa metafórica visual que hay detrás de la película es impresionante. Todo el tiempo, detrás de esta historia hay un tema de la mirada, del voyeur, de mirar desde la oscuridad, finalmente que tiene que ver como con todas las lecturas de Freud, finalmente de nuestra psicopatología de la vida cotidiana. Y como bien lo dice Majo, ese desemboque en un ojo además supuestamente ya sin mirada, un ojo vacío, que es finalmente un poco, digamos, la castración más fuerte simbólicamente hablando, no poder mirar al otro porque es no poder reconocer y ser reconocido. Y aquí está todo el tiempo, entonces el del que se atreve a pasar el filtro y entrar a la mirada del otro y luego destruir la mirada del otro, o sea, hay una cantidad de cosas allí increíbles. Y este asunto que vos hablabas de lo voyeur, ¿no? De esta mirada depredativa, porque vemos que Anthony Perkins, que es el actor que hace de Norman Bates, fue digamos que una excelente elección de actor, porque tiene como ciertos elementos muy rapaces, parece en cierto sentido un ave en muchas partes, la forma en la que mira a Arbogast cuando él va justamente a interrogarlo, cómo se le acerca, cómo gira la cabeza, cómo la tuerce, cómo es esa vaina, ese asunto que se ve como muy... como un aguilucho siempre al acecho, sin contar pues justamente las aves que tienen disecadas en su oficina. Sí, sin contar. Entonces, pues que claro, yo creo que lo que dice Juan pues está pensado un poco desde la estructura de la narrativa, que la taxidermia ya nos habla un poco del personaje. Además un poco la idea de la minusvalía del ave, de que el ave desde el punto de vista anatómico-estructural es débil, es frágil, y entonces su posibilidad un poco tiene que ver con el acecho, tiene que ver con el uso de las armas, digamos en este caso unas garras, un pico en el momento concreto, que es lo que vamos a encontrar en este personaje. Yo creo que lo que hace Psicosis, o al menos lo que hizo en su época, es como hablarnos justamente de este terror que es muchísimo más terrenal, ¿no? Vas en una carretera, te da un ataque de sueño, necesitas dormir, te encuentras un hotel, te encuentras una persona aparentemente amable, pero todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Todos esos elementos siniestros que habitan en el ser humano y que son muchísimo más cercanos, que son muchísimo más terrenales. María José Marín Cardona nos acompañó y Majo, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Cuánto tiempo llevamos sin hacer radio? No, ya hace rato, ojalá nos podamos volver a ver. Espero que sí, ya sabes que invitadísima, encantadísimos de tener tus visiones tan concretas y tan especiales sobre esta película. Muchas gracias, Juanda. Bueno, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm, que es nuestra página de Facebook, y La Caja de Fantasías, que es nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas previos. Muchísimas gracias y sigan viendo muchísimo más cine.